Saludos hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Hoy les traigo una enseñanza que fue hecha por el pastor Buddy Bauckham. Él es autor y educador y está traducida al español para beneficio de todos ustedes. Hoy tengo la oportunidad de abordar un tema que creo que es de suma importancia. Creo que este día, hoy aquí, vamos a tratar de responder la pregunta más importante que cualquier cristiano debe responder. Según digo esto, ustedes son cristianos, probablemente estén pensando, bueno, la pregunta más importante es probablemente si yo soy salvo. Pero una vez respondas esa pregunta, se hará otra pregunta y esa pregunta tendrá que ver con la autoridad en la que se basa su respuesta. En última instancia, tendrá que responder la pregunta, ¿por qué la Biblia? ¿Por qué elijo creer en la Biblia? ¿Por qué la Biblia por encima de otros libros? ¿Por qué la Biblia en lugar de otros libros? Porque en última instancia todo tiene su propio conjunto de creencias, todo tiene su propio conjunto de libros. Todos atribuyen la autoridad a diversos libros. Así que esa es la pregunta que debemos responder. Es una pregunta que la gente tiene razón en hacer si está escuchando esto y no es cristiano. Tiene razón al hacer esta pregunta, tiene razón de creer, saber la respuesta a esta pregunta. Es el punto crítico. Este es el centro del asunto. ¿Por qué la Biblia? Porque todo lo demás de lo que discutan, todo lo demás que discutan con una persona cristiana dependerá de esa pregunta, ¿por qué la Biblia? Buddy Bauckham recordaba un grupo de estudiantes con los que habló en la universidad en Estados Unidos. Era una de esas escuelas de Ivy League, estaba en Dartmouth y estuvo compartiendo durante un par de días. Y hablaron de estos y otros tipos de cuestiones de tipo apologético y esta fue una de las preguntas que se le plantearon. Y la gente quería saber cómo lidiar con esto y cómo responder a esto. En todos los lugares a los que iba, cristianos jóvenes y viejos querían saber cómo lidiar con este problema y cómo responder a este problema, y así lo hizo. Compartió con los estudiantes allí cómo lidiar con esto y cómo responder a esto. Y les compartió por qué la Biblia es importante. Y contó la historia de un profesor de un campus del colegio en una sala de conferencia. Hay profesores que están ansiosos por invocar a los estudiantes, cristianos específicamente, al principio de su existencia de colegio, porque hay algunas personas que se sienten que es su deber y su obligación el desengañar a los estudiantes universitarios de los mitos que ha llegado a creer y ven el cristianismo y la creencia en la Biblia como uno de esos mitos. Por lo que los profesores suelen tener un encuentro que va algo así. Hay un problema que se plantea en la clase, hay un estudiante cristiano que no está de acuerdo, eh, que está en desacuerdo con lo que se está planteando y entonces el estudiante levanta la mano y tiene un problema y dice, tengo un problema, aquí está mi problema con eso está mal, me opongo porque está mal, está bien, excelente. Usted objeta porque está mal, pero basado en qué autoridad. Y luego el estudiante dirá, la Biblia dice esto y esto. Ahora el profesor comienza a salivar. Esto se puso bueno ahora porque la Biblia lo dice muy bien. Entonces surge la pregunta, ¿por qué la Biblia en oposición a cualquier otra autoridad? ¿Por qué la Biblia y no el Corán? ¿Por qué la Biblia y no las enseñanzas de Confucio o Mahasiri Mashesh Yogi? Y luego el estudiante tendrá que responder esa pregunta. Desafortunadamente para la mayoría de los cristianos, hay una de las dos respuestas que estamos acostumbrados a dar. Comenzamos con lo peor. Y lo peor es, yo creo en la Biblia porque es la forma en que me criaron. Este es el punto, este punto es difícil para un profesor no sonreír abiertamente frente a todos cuando le contestan de esta manera. Esperaba que esta fuera la respuesta que se diría, porque así es como te crían. Es interesante que creas esto. Tu autoridad es la Biblia porque así es como te criaron. Sin embargo, te sientas aquí en un campus de colegio pidiéndome que te enseñe cosas. Es evidente que tu Biblia no es suficiente. Si tu Biblia fuera capaz de dar todo este conocimiento, ¿por qué me necesitas? En segundo lugar, si tus padres que te criaron fueron capaces de darte todas las respuestas, ¿por qué me necesitas? En tercer lugar, ¿no has aprendido ya cosas sobre lo que estaban equivocados tus padres? Tus padres son falibles. Sabes que cuando llegas a una habitación como esta, sabes que tus padres son falibles. Sabes que te dijeron cosas que no eran ciertas. Sales al frío y te dicen que te pongas un sombrero para que no te resfríe y luego te enteraste de que el resfriado es un virus y que no te puedes contagiarte por la parte superior de la cabeza. Y sabes que te mintieron. También te dicen, deja de mirar así o tu cara se atascará de esa manera. Bueno, no se quedará así. Todas estas cosas que te dijeron simplemente no eran verdad. Pero esta cosa de la burbuja en la que tú crees, ahora de repente estamos en problemas.
Aquí está la otra, crees en la Biblia, pero otras personas fueron criadas para creer en otros libros sagrados. Por lo que en última instancia, si todo lo que tienes es así fue como me criaron, entonces tú, el musulmán, el budista y cualquier otra persona finalmente se involucrarán en una versión madura de mi papá es más grande que tu papá. En última instancia, así es como te criaron, bien, así es como me criaron, mis padres me criaron mejor que tus padres te criaron a ti. Eso es lo que todos hacen. Hay otra respuesta posible. Y en estos tiempos realmente nos gusta esta respuesta porque creemos que la experiencia de triunfo lo es todo. Sabes que no puedes discutir con la experiencia de una persona y entonces diremos algo como, bueno, lo probé y cambió mi vida. Bien por ti. Eso es genial. Lo probaste y cambió tu vida. Porque eres la única persona que ha intentado algo y ha cambiado su vida. Bien, y tal vez te cuente una historia. Una historia de un chico en Estados Unidos que nació y se crió en Medio Oeste de una familia numerosa. Su madre tenía problemas mentales. Su padre fue asesinado cuando era joven. Terminó teniendo que ir a Boston y a vivir con su hermana. Allí, cuando estaba en Boston, se encontró con un grupo que era bastante desagradable. Y habiendo entrado en ese grupo que era bastante desagradable, se volvió bastante desagradable y no mucho tiempo se encontró en una prisión en Massachusetts. Y en la prisión de Massachusetts hay un hombre que se acercó a él sobre la necesidad de cambiar su vida. Se le acercaron sobre este Mesías que él necesitaba encontrar y ante quien él necesitaba doblar rodillas. Pero no podía no podía creerlo. Hasta que una noche en su celda tuvo un encuentro personal y vívido con este Mesías. Y dobló la rodilla y toda su vida cambió. Se convirtió en un prisionero modelo. Terminó saliendo temprano de la prisión. Se convirtió en uno de los más famosos predicadores de Estados Unidos. Hay calles que llevan su nombre hasta el día de hoy. Fue responsable de abrir más de 100 lugares de culto. Su nombre, Malcolm X. Su Mesías, el honorable Elijah Muhammad, de quien más tarde se dio cuenta que era un fraude. Dejó la nación del Islam y se convirtió en un musulmán ortodoxo. Y luego la nación del Islam lo asesinó. Así que tuvo una experiencia, cambió su vida y estaba equivocado. Y al final de su vida se dio cuenta que estaba equivocado. Ese encuentro en su celda de la prisión fue fraudulento. Sin embargo, basó todo en él. ¿O qué tal el tipo que fue a Alcohólicos Anónimos? Está pasando por estos 12 pasos, probablemente llega al paso número 3 y había declarado un poder superior. No creía en ninguna de las religiones, pero hay una luz que se enciende fuera de su habitación todas las noches y todas las mañanas y él solo dice para sonrisas y risas que ese va a ser su poder superior. Esta luz que se enciende y se apaga todas las noches fuera de su habitación. No ha tomado una copa en más de un año, lo que significa que según tu lógica, su luz tiene tanta autoridad como tu Biblia, porque la aprobó y le cambió la vida. Conozco esa mirada. Algunos de ustedes pueden decir, oh, tomaste mis 2 mejores respuestas. Espero que pueda dar otra. Y lo haré. Te daré la respuesta de Buddy Baucham, la que le dio al grupo allí en Dartmouth, y cómo lidiar con situaciones como esta, especialmente lidiar con ella con una situación con un profesor. Buddy Baucham recibió un correo electrónico aproximadamente una semana después de una joven que estaba en esa reunión. Le envió un correo electrónico y le dijo, sucedió tal como usted dijo que sucedería. Estábamos en la clase, fue una clase de biología. Ellos comentan algo, se estaban basando sobre algunas cosas evolutivas. Luego, no sé, que mi mano se levantó en el aire, dije algo y él dice, ¿por qué objetas esto? Y le dije, la Biblia. Y ella dice, yo sabía que no había sucedido, pero pude verlo salivando en mi mente, tal como dijiste. Sus ojos simplemente se agrandaron y luego me preguntó, ¿por qué crees en la Biblia? Entonces le di la respuesta que diste. Entonces miró al profesor y dijo, elijo creer en la Biblia porque es una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante el tiempo de otros testigos oculares, informan eventos sobrenaturales que tuvieron lugar en cumplimiento de profecías específicas y afirman que sus escritos son más divinos que de mano humana. Entonces el profesor dijo, luego hablamos. Hoy te voy a enseñar esto y mostrar de dónde vino. Si tienes tu Biblia, puedes abrir en 2 de Pedro capítulo 1. 2 de Pedro capítulo 1. Sé que algunas personas ya están molestas porque están diciendo, bien, no puedes usar la Biblia para probar la Biblia porque es un razonamiento circular. Mi objetivo aquí no es probar la Biblia.
Mi objetivo aquí es responder la pregunta. La pregunta es ¿por qué elijo creer en la Biblia? No estoy para probar la Biblia, no estoy aquí para defender la Biblia. Estoy de acuerdo con Charles Spurgeon. No defendería la Biblia, al igual que yo no defendería a un león. Tú no defiendes a un león, simplemente déjalo suelto, él se defenderá por sí mismo. Amén. Vamos a algunos leones hoy. No necesitas ninguna defensa para la Biblia. No estoy aquí para defender la Biblia, estoy aquí para responder esa respuesta. Estoy aquí para explicarle por qué elijo creer en la Biblia. Y la respuesta a esa pregunta para mí reside en la Biblia misma. Ahora bien, ¿por qué apelaría a la Biblia de esta manera? Porque no hay autoridad más alta que la Biblia. Mire, si apelara a otra autoridad, estaría admitiendo el hecho de que hay una autoridad más alta que la Biblia, por lo que esto puede ser un problema en cualquier otra área y en cualquier otro campo. Sin embargo, estoy argumentando que esto es la máxima autoridad, por lo tanto, por definición, no puedo apelar a otra autoridad. Muy bien, segunda de Pedro capítulo 1. Comenzando versículo 16, Pedro escribe y nuevamente está respondiendo a preguntas y o acusaciones acerca de la autoridad de las Escrituras. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atento como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esta es la respuesta de Pedro. Ahora, de esta respuesta derriba la respuesta que te di. Así que te la daré paso a paso, porque cada punto aquí es importante. Primero, es una colección confiable de documentos históricos. ¿Ok? ¿Puedes decir eso conmigo? Es una colección confiable de documentos históricos. Repítelo, es una colección confiable de documentos históricos. Una vez más, es una colección confiable de documentos históricos. Esto es importante que sea confiable, es importante que sea una colección, es importante que sea histórico. Todas estas cosas son importantes que tengamos una colección de documentos históricos. La Biblia es diferente a muchos otros libros sagrados en que la Biblia es en realidad una colección. No hay una sola persona que dice que escuchó de Dios y que Dios tiene que escucharlo. Y que todos tienen que escucharlo, perdonen. En realidad es una colección. La Biblia fue escrita en 3 continentes diferentes, Asia, África y Europa. La Biblia fue escrita en 3 idiomas diferentes, principalmente hebreo y griego y un poco de arameo. La Biblia fue escrita por más de 40 autores de múltiples ámbitos de la vida. Tenemos personas que fueron reyes, generales, personas que fueron pescadores, recaudadores de impuestos, personas que fueron médicos, historiadores. Tenemos personas de todos los ámbitos de la vida. Más de 40 diferentes autores de todos los ámbitos de la vida que nos regalan 66 volúmenes. Estos 66 volúmenes cubren cientos de temas diversos. Fueron escritos durante un periodo de más de 1500 años. Ahora permíteme recapitular. 3 continentes, 3 idiomas, más de 40 autores, cientos de temas y escritos durante un periodo de 1500 años. Esta es una colección confiable de documentos históricos. No es solo un libro gratuito que tenemos. No es solo un libro de un individuo haciendo un reclamo. Esto es importante e increíblemente importante. A menudo no piensas en la Biblia de esta manera. Sabes que cuando pensamos en un libro gratuito que tenemos, que es la Biblia, no comprendemos que todo esto se unió para darnos a nosotros la Biblia. Y esto en realidad aumenta la credibilidad de la Biblia. Y de hecho es una colección confiable de documentos históricos. Escuche esto del Evangelio de Lucas. Lucas era un médico e historiador. El doctor Lucas escribe en el capítulo 1, versículo 1 de su Evangelio, pues que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que tengas fe ciega para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido,
Esto es lo interesante. Lucas no fue un testigo ocular. No dice ser un testigo ocular. Es un historiador que afirma haber rastreado la información de los testigos oculares. Y mucha gente dice, ¿por qué tenemos que tener 4 evangelios? Bueno, porque todos estos evangelios cuentan una misma historia desde diferentes perspectivas. Y el hecho de que este hombre no fue un testigo ocular, sino que recopiló información de personas que fueron testigos, algunos de los principales testigos presenciales resultaron ser testigos presenciales mujeres. Es por esto que obtenemos muchas de las cosas desde la perspectiva de María, porque María y Pedro fueron los 2 principales testigos oculares en los que se basó. Pero de todos modos obtiene información de testigos oculares y dice abiertamente que no fue un testigo ocular, pero recopiló la información de testigos presenciales y que ha seguido todo de cerca desde hace algún tiempo y quería escribir un relato ordenado. Aquí hay otra razón por la que tenemos múltiples evangelios. El objetivo de Lucas es la historia y la cronología. El objetivo de Lucas es que quiero darte las cosas a medida que sucedieron en orden. La meta de Juan, en el Evangelio de Juan, es la evangelización. Juan dice claramente, escribo estas cosas para que creéis que Jesús es el Cristo. Entonces su meta es la evangelización. Entonces Juan ordenó su evangelio alrededor de 7 señales principales. Esa es la forma en que él organizó su evangelio. El evangelio de Marcos es el más corto de los evangelios. Marcos se trata de brevedad y su palabra favorita, o una de las favoritas, es de inmediato, de inmediato, de inmediato. Y él es simplemente boom, 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 boom. Y es breve. Solo los hechos. Ese es el objetivo de Marcos. Mateo está escribiendo a una audiencia judía y quiere demostrar que Jesús es el Mesías judío prometido, por lo que el Evangelio de Mateo enfatiza estas cosas. Por esto, por ejemplo, comienza con la genealogía de Cristo. Entonces Mateo está apuntando hacia atrás. Por eso tenemos el Evangelio escrito de la forma en que está escrito. Solo sepa que la idea aquí es que tenemos una colección confiable de documentos históricos. Lucas está diciendo aquí, en términos inequívocos, este es un documento histórico. Observe lo que dice Pedro. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. En otras palabras, estos no eran mitos, no eran una colección de mitos, eran hechos. Sino fíjense en la siguiente frase, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí está la segunda parte. Tenemos una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares. ¿Puede agregar eso conmigo? Digámoslo juntos, una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares. Una vez más, una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares. Dicen que fueron testigos oculares. Acompáñame si quiere a la primera de Juan. Una cosa sucedió en primera de Juan capítulo 1, comenzando en el versículo 1. Fíjate en lo que dice. Fíjate en su selección de palabras. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Crees que está tratando de hacer un punto allí? No sé, tal vez el versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Qué tal el versículo 3? Esto quizás nos dé una idea de lo que está a punto de decir aquí, ¿cierto? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo, con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado. Amigos, tenemos una colección confiable de documentos históricos escrita por testigos oculares. Esto es importante. Estas no eran personas que luego tuvieron una visión. Eran personas que fueron testigos presenciales de eventos y no solo estaban hablando del Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Estamos hablando de testigos oculares de eventos que se escribieron. Eventos en que ellos mismos vieron, por lo que tenemos una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares. Eso es aún mejor. Pero sus escritos fueron durante la vida de otros testigos oculares. Agreguemos eso también, vamos a añadirlo. Tenemos una colección confiable de documentos históricos escrita por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. Una vez más, tenemos una colección confiable de documentos históricos escrita por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. Otra vez, tenemos una colección confiable de documentos históricos escrita por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares, que es increíblemente importante. Hay muchas personas a las que no les gusta eso, no creen eso, que discuten con eso, quieren poner la Biblia en un tiempo más lejano y así sucesivamente. Pero hay un gran problema ahí.
Vayan conmigo a la Primera de Corintios y luego vamos a retroceder de Primera de Corintios capítulo 15. Pablo escribe, y es muy importante: además os declaro, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y a último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Deténgase ahí. Si hacen los cálculos, hay al menos 301 testigos oculares de la resurrección que estaban vivos cuando se escribió Primera de Corintios. Al menos 301 testigos oculares de la resurrección que todavía estaban vivos, cuando se escribió Primera de Corintios. Ahora, antes que sigamos adelante, necesito abordar en este problema, porque siempre es el tipo inteligente el que tú sabes, tiene un problema real ahí, porque dijiste que allí apareció a Cefas, a Pedro, y luego a Cefas o Pedro, y luego a los 12. Tienes un problema. Esa es una de las contradicciones de la Biblia. Porque bueno, Judas se ahorcó. ¿Cómo puede aparecer a los 12 si Judas se ahorcó? Solo aparecería a los 11 porque Judas ya se ahorcó. Eso es interesante, muy interesante. Ahora, eso parecería ser una contradicción a menos de que leas el resto de la Biblia. Porque entonces descubrirá que en el capítulo de los Hechos, Judas es sustituido por Matías y el requisito era que hubiera sido testigo ocular de todo desde el principio. ¿Ves el 12? Ese era el número importante. Por eso que reemplazaron al 12 cuando se ahorcó. De modo que todavía habría un 12. Por definición, estar en el 12 significaba que tiene que ser testigo de la resurrección. Así que no hay contradicción ahí, pero gracias por jugar. Pero eso va al corazón de nuestra presuposición cuando leemos la Biblia. Ya sabes, hay quienes leen la Biblia como un juez tratando de encontrar algo mal. Trabajando fuertemente de encontrar algo mal. Y yo sé que cuando la gente lee la Biblia así, tiene todos estos ajabos. Ajá. Luego respondes y les muestras que estaban mal y ellos dicen, wow, estaba tan equivocado. Simplemente dicen, ok, ya sabes. Ha habido 25,000, más de 25,000 excavaciones arqueológicas relacionadas directamente a la Biblia, al tema de la Biblia. Más de 25,000. Ninguno de ellos ha contradicho nada de lo que tenemos en la Biblia. Y la inmensa mayoría de ellos ha confirmado y afirmado lo que encontramos en la Biblia. Pero aquí es lo interesante. Cuando encuentras algo en la Biblia, como se ha hecho miles y miles de veces que confirman algo en la Biblia, había personas que decían, por ejemplo, Quirinius no era gobernador, nunca encontramos su nombre en ninguna parte. Así que encuentran el nombre de Quirinius en una excavación arqueológica y ellos solamente dicen, oh, nos equivocamos, por favor, perdónalo. Ya está, eso es todo, lo que sea, busquemos a otro. Ya sabe, no es nada, no escuchas artículos sobre eso. Luego, alguien va, encontramos el evangelio de quien sea y es noticia de primera plana en todo el mundo, ¿verdad? Porque promueve una teoría que tenemos que promover que socava la Biblia. Entonces descubres que no era auténtico y nadie se entera de eso. Pero lo que encontramos aquí en este texto es nuevamente más de 301 testigos presenciales de la resurrección que aún estaban vivos cuando se escribió Primera de Corintios. Por esto es importante. Esto es importante porque esto significa que el mensaje del Evangelio, el mensaje de la Biblia era falsable, que se puede corroborar si era cierto o falso. Eso es falsable. Era falsable. Esto era importante cuando estás probando la veracidad del reclamo. Si alguien está haciendo un reclamo y este reclamo no puede ser falsable, eso significa que no puedes probar el reclamo, ¿cierto? Afirmación muy fuerte. Así, ¿sabes? Si no puedes probar la afirmación, eso significa que que tengo solo que confiar en la persona que me está hablando, nada más. Porque si no hay nada que pueda hacer para confirmar su afirmación, solo tengo que confiar en la persona. Esa afirmación es falsable. Cuando Pablo escribió, fue un reclamo falsable, sin embargo, nunca fue contradicho. Esa es una pieza de prueba de que tiene que ser de peso. ¿De acuerdo? Entonces tenemos una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares, pero hay un problema. Aquí está el problema. Todos somos personas educadas y desafortunadamente
Somos personas demasiado educadas porque tenemos la verdad y mentira, ¿verdad? ¿Cierto? Verdad y mentiras. Y todo lo demás. Debido a que somos personas muy educadas, todos creemos que sabemos cosas sobre esta afirmación. Ya sabes, tenemos una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. Sabes que eso no es exactamente cierto. Estas cosas fueron escritas más tarde. Quiero decir, no es así. Fueron escritas más tarde. ¿No lo hemos escuchado? De que estas cosas se escribieron más tarde. Y está este tipo Constantino que dijo que se deshagan de estas cosas y otras cosas, por lo que hay un par de cosas con las que debemos lidiar cuando hablamos de la Biblia de esta manera. Una vez más, una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. Estoy afirmando que la Biblia se escribió temprano. Estoy afirmando que el Nuevo Testamento se escribió temprano. Estoy afirmando que el Nuevo Testamento se terminó a fines del siglo I, principios quizás del siglo II, dependiendo de cómo se fecha a la revelación. Pero es temprano, muy temprano. Y están esas personas, ya sabes, que van a argumentar en contra de esto en un par de frentes diferentes. Primero, me ocuparé de lo fácil. Es que la Biblia no es confiable porque ha sido traducida tantas veces. ¿Okay? No puedes confiar en lo que tenemos porque se está traduciendo tantas veces. Así que tal vez no estás diciendo que sea cierto acerca de algo que hay en alguna parte, pero no es cierto porque lo que tenemos hoy ha sido traducido tantas veces. ¿Has escuchado esto? Estoy seguro que sí. Escuche esto. La gente que le ha dicho a Buddy Buchan, la gente de la escuela de renombre, le ha dicho de profesores que han hecho esta afirmación. Las personas que hicieron esta afirmación en particular, son ignorantes, malvados o ambas. Y no estoy siendo malo. Déjenme explicarle por qué. Debido a que la Biblia ha sido traducida tantas veces y dirán que eso es como el juego del teléfono. El juego que tiene diferentes nombres en diferentes lugares, ¿verdad? Pero conoces el juego, le susurras al oído a esta persona, entonces él susurra al oído a otra persona y así sucesivamente. Luego todos podemos venir al último y tiene que decirme lo que este tipo había susurrado desde el principio. Para cuando llega al final no suena nada de lo que comenzó, ¿cierto? Y este es el argumento que hicieron acerca de la traducción de la Biblia tantas veces, de que no podemos confiar en la Biblia debido a la cantidad de veces en que fue traducida. Esto me molesta. Me molesta mucho porque hay personas que dicen ser inteligentes y que siguen haciendo este argumento. Y me molesta que haya cristianos que no se rían de ello. Porque aquí está el problema. Si yo soy los manuscritos griegos, hebreos y arameos, simplemente no susurro al oído y entonces todos los demás tienen que escuchar lo que dije. Verá, estoy leyendo la versión estándar y esta traducción se realizó a principios de la década del 2000. No solo volvieron a la siguiente traducción más antigua y tradujeron eso, sino que fueron a los manuscritos griegos, hebreos y arameos. Lo que significa que el juego en realidad sería así. Yo hablo con él, yo hablo con él, luego hablo con él, luego hablo con él. Para que cuando él dice lo que escuchó es lo mismo que escuchó el otro. Lo obtuvo de la misma fuente. Por eso, la gente que dicen hacer este argumento son ignorantes, malvados o ambos. ¿Cómo puede un ser humano inteligente argumentar en contra de la validez de la Biblia debido a la cantidad de veces que ha sido traducida? Escuche, si no se molesta en ir a aprender y leer el hebreo, griego y arameo, podría ir a la fuente usted mismo. Esta traducción se puede probar. Hay un software que permite que se puede utilizar para probar esta traducción con los documentos que se están traduciendo. No hay nada escondido aquí. De hecho, hoy somos más capaces de traducir la Biblia que nunca. Sí, bueno, los documentos que tenemos son solo documentos recientes y no sabemos que estaban en esos documentos anteriores. Está bien, pensemos en eso por un momento, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de los manuscritos en sí mismos, porque hay algunos temas de los que tenemos que hablar allí, cuando se trata de la Biblia, es verdad, no tenemos los originales, debido a los materiales en los que se escribieron estos originales. No los tenemos. Pero sí tenemos documentos que datan del año 120 después de Cristo, 100 después de Cristo, del 100 al 120. Esto es dentro de un par de décadas de la finalización del Nuevo Testamento. Podemos poner nuestras manos en documentos que fueron fechados dentro de un par de décadas de la finalización del Nuevo Testamento. ¿Cuántos manuscritos tenemos? Para el Nuevo Testamento tenemos más de 6.000 manuscritos o porciones de manuscritos del Nuevo Testamento. Más de 6.000 o porciones de manuscritos o manuscritos del Nuevo Testamento. Y podemos retroceder dentro de un par de décadas. ¿Okay? De los últimos escritos. Pero si esto no les parece impresionante a ustedes es porque usted no trabaja con escritos antiguos.
Por ejemplo, si hablamos de la poética de Aristóteles, tenemos menos de una docena de manuscritos de la poética de Aristóteles y el más antiguo que podemos remontarnos es más de 1000 años después de la escritura original. La guerra de las Galias de Julio César, nuevamente menos de una docena, y es más de 1000 años entre el último escrito y el primer manuscrito que se puede poner en las manos. El mejor ejemplo que tenemos en términos de cantidad de documentos es la Ilíada de Homero. La Ilíada de Homero tenemos unos cientos de manuscritos, pero el más antiguo que podemos encontrar está escrito de 2000 años después del original, 2100 años después del original. Y la gente tiene la audacia de cuestionar el Nuevo Testamento. Eso es ridículo. Si fuera una pelea, la detendrían, ni siquiera la dejarían comenzar. Si la Biblia no se considera confiable o digna de confianza en una institución, entonces no hay ningún documento antiguo que se deba considerar digno de confianza en una institución como esta. Porque ninguno se acerca a la Biblia, ninguno se acerca a la veracidad de la Biblia. Sí, bueno, luego sabemos lo que está del asalto de los monjes ultracelosos, que son estos monjes y este tipo Constantino. De nuevo, eso es Dan Brown. Eso es Código Da Vinci, eso son películas. Eso no es historia real. Pero incluso si tuviéramos que ir allí, hay algunos problemas. El número uno está el problema del manuscrito. Hay 6000 manuscritos griegos o porciones de manuscritos. Así que tenemos estos monjes durante la época de Constantino que van a volver y quienes van a cambiar el Nuevo Testamento tendrían que encontrar 6000 manuscritos griegos o porciones de manuscritos, cambiarlos todos exactamente de la misma manera, no mostrar tu trabajo de tinta, no dejarse atrapar, nunca decirle a nadie lo que se hizo. Hay una segunda capa de problemas. Jesús le dice a sus discípulos que vayan y hagan discípulos de Pántata Etne, para que todos los grupos de personas, todos los grupos étnicos, ¿cierto? El problema con el grupo de personas es que hablan diferentes idiomas, por lo que en los primeros 2 siglos del Nuevo Testamento se traduce al siriaco, copto y latín. Así que ahora los monjes ultracelosos durante la época de Constantino tienen que ir a buscar 6000 manuscritos, cambiarlos todos exactamente de la misma manera. No muestres tu trabajo de tinta, no te dejes atrapar, no le digas a nadie lo que hiciste. Luego aprende a mentir en siria, copto y latín, así como mientes en griego, porque si no lo haces habrá un problema, porque ahora los manuscritos griegos no coincidirán con las traducciones a estos otros idiomas. Así que tienes que cambiarlo y luego otra vez no muestres tu trabajo de tinta, no te dejes atrapar, no se lo digas a nadie. Hay un tercer nivel de problema. Los padres de la iglesia primitiva tenían el hábito horrible de citar y escribir comentarios sobre el Nuevo Testamento, tanto que si todo lo que tuviéramos fueran los escritos de los padres de la iglesia primitiva, podríamos reproducir todo el Nuevo Testamento menos 11 versos. Así que ahora tenemos monjes ultracelosos que tienen que encontrar 6000 manuscritos griegos, mentir, no muestres tu trabajo de tinta, no te dejes atrapar, no le digas a nadie lo que se hizo, aprende a mentir en siria, copto y latín, así como mientes en griego, ve a buscar estas cosas en todo el mundo, asegúrate que tus mentiras coincidan, recuperarlas, no le digas a nadie lo que hiciste, busca todos los escritos de los primeros padres de la iglesia y asegúrate de que sus comentarios ahora coinciden. Todas las mentiras que dijiste en siria, copto y latín. Eso es fantasía. Eso es fantasía, ¿de acuerdo? Eso es fantasía absoluta. Así que tenemos una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares. Hasta ahora solo tenemos un buen libro de historia. Ahora se pone bueno. En nuestro pasaje, el versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia gloria una voz que decía, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el área del Monte Santo. Ahora tenemos una colección confiable de documentos históricos escrita por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares e informan eventos sobrenaturales. Digámoslo juntos. Tenemos una colección confiable de documentos históricos escrita por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares e informan eventos sobrenaturales, no eventos sobrehumanos. Eventos sobrehumanos es como deportes destacados, ¿ok? Estos son eventos sobrenaturales. Están hablando del monte de la transfiguración, están hablando de cuando Jesús se transfiguró y fue visitado por Moisés, Elías. Pero dice, tenemos que construir algunas cosas aquí mismo y nunca irnos. Esto es increíble. La Biblia no es solo un montón de reglas sobre religión. La Biblia es una colección de eventos sobrenaturales. Estos hombres afirman que Jesús sanó a los enfermos. Estos hombres afirman que Jesús caminó sobre el agua. Y la prise du resistant, como dicen en Francia, el viernes fue muerto y el domingo resucitó. Estos no son solo escritos de una comunidad religiosa
que intentan transmitir reglas y regulaciones. Esos los tenemos, ¿verdad? Puedes ir al Corán si quieres, al Qur'an, perdóname, y puedes ir a encontrarlos allá en el Corán. Esto es lo que tenemos en el Corán. Por cierto, tenemos una colección de libros del Antiguo Testamento que eran más antiguos que cualquier cosa que tengamos antes. La década de 1940, cuando encontramos los rollos del Qur'an, pero nuevamente ese es el Antiguo Testamento, que no teníamos tiempo para leer ahí. Está lo del faraón, cuando se ahoga nuevamente, es un acto sobrenatural cuando se abre el mar. Estos son tipos de cosas que tenemos en la Biblia. Pero no solo son eventos sobrenaturales, son eventos sobrenaturales que tuvieron lugar en cumplimiento de profecías específicas. No estamos hablando de profecías generales, del tipo de Nostradamus. ¿Ok? No estamos hablando de profecías de sanadores de fe. No me cuesta mucho, quiero decir, por ejemplo, sé algo sobre la condición humana. Puedo decir que hay alguien en un grupo de personas que sufre de malas condiciones, ¿cierto? Hay alguien que me escucha hoy que acaba de perder su trabajo no hace mucho tiempo. No es de eso de lo que estoy hablando aquí. No es de ese tipo de profecía. Estoy hablando no del rey de la profecía predictiva de lo que estoy hablando. Estoy hablando, por ejemplo, de las profecías de Isaías 53. Isaías 53. Isaías 53 es más de 700 años antes de Jesús. Antes de que Jesús naciera. Se profetizó ahí que nacería Jesús y que sería el siervo que sufriría. Isaías 53 es un pasaje poderoso, pero tal vez no sea lo suficiente viejo para ti. Pero es un pasaje poderoso. Buddy Buchan ha hecho viajes a Israel. Ha realizado varios viajes a Israel para dirigir giras y ha conocido a algunas personas allí que forman parte de un grupo llamado One for Israel. Uno por Israel. Y que se acercaron a los judíos, ellos se acercan a los judíos y una de las cosas que ellos hacen se llama Proyecto Isaías 53. Y uno de los individuos, que es un estadounidense que se fue, hizo servicio militar con el ejército de israelí, vive allí, ahora sirve en el colegio Babú. Allí ahora y muchas veces leen Isaías 53 y pregunta a sus amigos y contrapartes judíos, voy a leerles algo para ti y quiero que me digas de quién es y de dónde es. En los calendarios judíos, en el año, en la lectura judía que ellos hacen, hay varias de las cosas que no leen en su año de lectura. Una de las cosas que generalmente no leen es Isaías 53. Leen el 52 y leen el 54, pero no leerían el 53. Por lo que este caballero tenía su Biblia que obtuvo del ejército estando hablando con un amigo suyo, en el cual había servido en el ejército. Así deseo leerte algo, le dijo. Usted me dice quién es y de dónde es. Leyó Isaías 53. Este señor le dice, eso es acerca de Jesús. Está en el Nuevo Testamento. Luego que él quita el libro que tiene debajo de donde está leyendo y le dice, esta es la Biblia hebrea. Y le muestra al hombre de dónde sale, que es Isaías 53. E inmediatamente los caballeros se enojan porque sabían lo que eso significaba, que la vida y la muerte de Jesús estaba en cumplimiento de la profecía. Pero no vamos a entrar en eso hoy. Eso no es lo suficientemente viejo. Necesito algo más viejo. 700 años. ¿Cómo va a ser? ¿Qué son 700 años? ¿Qué tal si pasamos a 1000? 1000 años. Salmo 22. Ahora, si quisiera que fueras al Salmo 22, digamos que estamos en el primer siglo, digamos que somos judíos hablando de la Biblia en arameo, no podía decir vayamos al Salmo 22. Solo tenemos capítulos y versículos durante los últimos cientos de años. Tendría que decirte que vayas al título del Salmo 22, que habría sido la primera línea. Vendría a decirte que abras tu pergamino en Eli Eli lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te suena familiar? Esto es lo que Jesús dijo cuando estaba en la cruz. Entonces Jesús cita el título de una canción mientras está siendo crucificado. Ahora, si digo Dios es nuestro amparo, ¿qué es lo que viene a tu mente? Nuestra fortaleza. Amazing Grace, how sweet the sound, ¿cierto? Y eso es lo que es de ahora. ¿Qué tal si me iban a ejecutar y dijera la primera línea de una canción? Luego me miras morir y muero. Probablemente pienses el resto de esa canción todo el tiempo en que estuve muriendo. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque estás lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor. Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Mira el versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, tiran su boca, me menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele puesto que en él se complacía.
Esto es lo que se le dice a Jesús. Así es como se burlan de él mientras lo crucificaban. Lo puedes ver en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos al versículo 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Interesante. Después que muere, le perforan el costado empujando hacia arriba, perforan el pericardio. Y la sangre y agua salen corriendo. Mira lo siguiente. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, lo que te haría decir tengo sed. Me pones en el polvo de la muerte. Versículo 16. Porque perros me han rodeado. Eso es una referencia a los gentiles. Adivinen qué son los soldados romanos. Gentiles. Me han cercado cuadrilla de malignos. Entre dos de ellos fue crucificado. Horadaron mis manos y mis pies. Por cierto, no todos los que fueron crucificados fueron traspasados en las manos. Algunos fueron atados a la cruz, por lo que tardaron días en morir. Con tal puedo todos mis huesos. Te rompen los huesos para apresurar tu muerte. Jesús fue crucificado junto antes del gran día santo. Necesita morir rápido para que su cuerpo no estuviera colgado de la cruz durante la Pascua. Pero no tuvieron que romperle los huesos porque él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, para que ninguno de sus huesos se rompiera, pero fue crucificado. En tanto que ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Esto fue escrito 1000 años antes de que Jesús naciera y fue escrito por un hombre que ni una vez en su vida vio una crucifixión. Bueno, ¿cómo sabes? Porque la crucifixión aún no se había inventado, por eso lo sé. Tenemos una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares y ellos informan eventos sobrenaturales que tuvieron lugar en cumplimiento de profecías específicas. Y es por esto que Pedro dice en el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Está diciendo estas profecías cumplidas. Nuevamente, estas no son necesarias para salvarte. Eres salvo por la gracia. Solo a través de la fe. Solo en Cristo. Pero tal vez estás ahí hoy diciendo, bueno, escuché todo esto, pero todavía no creo. Oye, presta atención a las profecías cumplidas como un hombre de noche en la oscuridad que ve una lámpara brillar de lejos. El ojo humano puede ver una lámpara en la oscuridad más de 1 milla de distancia. Y si la ves, ¿qué haces? La miras. Y miras para ver si se acerca. Escucha y nada más. Nada más. Si escuchas esto aquí hoy y dices, bueno, no estoy convencido, está bien. Solo mira como si estuvieras mirando una luz a la distancia. Hasta que el día amanezca y las estrellas de la mañana se eleven en nuestros corazones. Porque eso es lo que necesitas. Necesitas que amanezca el día y necesitas la estrella de la mañana, Jesús mismo, que se levante en tu corazón. Necesitas ser hecho vivo por Él. Eso es lo que necesitas. Pero ahora mira, no quites los ojos de esto. Lee más de esto, lee más. Nuestro tiempo se nos escapa. Dice el versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que todos los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Finalmente afirman que sus escritos eran de origen de lugar divino. De origen divino en lugar de humano. Así que juntémoslos junto conmigo. Tenemos una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares y reportan eventos sobrenaturales que tuvieron lugar en cumplimiento de profecías específicas y afirman que sus escritos son de orden divino en lugar de humano. Afirman que esto es de Dios. Miles de veces y el Señor dijo, y el Señor me habló. El Señor habló a Moisés y el Señor habló, el Señor dijo, y así dijo el Señor. En toda la Biblia estas son las palabras de Dios. No palabras de hombre. Están afirmando que estas son las palabras de Dios. Por cierto, cuando estas profecías se cumplen, eso da crédito. ¿No es así? Que este Dios es quien está hablando. Y a menudo hay personas que dicen, bueno, no puedo llegar ahí. ¿Por qué? Porque los hombres escribieron esto. Los hombres escribieron eso y no puedo creerlo. Entonces no puedes creer cualquier cosa escrita en cualquier libro. Porque los hombres los escribieron. Eso es ridículo. No puedes creer eso, los hombres lo escribieron, pero te crees a ti mismo. No crees que lo escribieron los hombres
No crees lo que escribieron los hombres porque crees que pueden ser falibles. Sabes que eres falible y sin embargo te crees a ti mismo. ¿Cómo puedes creerte entonces y no creer en ello? ¿Qué te hace digno de confianza? Pero hay otro problema. Todo este problema, toda esta idea que tenemos, y he tenido gente que dice esto, bueno, ya sabes que yo soy un hombre de ciencia y a menos de que este tipo de cosas puedan ser probados científicamente, para mí entonces, cuando la gente dice esto, solo quiero darles un abrazo. Realmente deseo darle un abrazo, porque creen que eso es muy inteligente y están demostrando su ignorancia. Solo quiero abrazarlo, solo quiero poner mi brazo alrededor de ellos y decir, escucha, te lo digo porque soy tu amigo, nunca digas eso a nadie, porque suenas como un idiota. ¿A qué te refieres? Bueno, ya conoces el método científico, entiendes que el método científico, ¿verdad? Es lo que dice esto, el método científico tiene que ser algo observable, medible y repetible. La historia no es observable, medible y repetible, no usas el método científico para probar eventos históricos. Así que dice que si necesitas evidencia científica para esto, suenas como un idiota. No usas el método científico para probar eventos históricos, usas el método probatorio. ¿Cómo lo harías en un tribunal? Entonces, ¿qué haces? Bueno, preguntas por la confiabilidad de la fuente, preguntas por la corroboración de la fuente, preguntas por las pruebas internas y externas que sustentan esta fuente. Este es el tipo de pregunta que haces. ¿Quiénes son los testigos? ¿Son testigos confiables y dignos de confianza? ¿Esto es falsable? ¿Hay otras cosas que contradicen esto? ¿O hay otras cosas que confirman esto? Este es el tipo de pregunta que haces en el método probatorio y cuando haces estas preguntas te quedas con cosas como 3 continentes, 3 idiomas, más de 40 autores, la mayoría de ellos nunca se conocieron, escribieron 66 volúmenes. Estos volúmenes abordan cientos de temas y temas diferentes y se unen en una unidad cohesiva que cuenta una historia redentora y está escrita durante un periodo de más de 1500 años. Por lo tanto, tiene corroboración, tiene confiabilidad, tiene 25.000 excavaciones arqueológicas relacionadas directamente con los asuntos que se discuten en la Biblia que han confirmado lo que encontramos en ella. Tiene los escritos de contemporáneos que confirman lo que encontramos aquí. Por lo tanto, el hombre inteligente no es el hombre que dice simplemente no puedo creer eso. Ese es el tonto. Dice el hombre inteligente, elegí creer en la Biblia porque es una colección confiable de documentos históricos escritos por testigos oculares durante la vida de otros testigos oculares y reportan eventos sobrenaturales que tuvieron lugar en cumplimiento de profecías específicas y afirman que sus escritos son de origen divino en lugar de humano. Y si eso no es suficiente, lo probé y cambió mi vida.